hacemos un freno aquí porque antes de pasar a las muestras que toma el paciente es importante que sepan diferenciar lo que es una muestra eh, que toma un profesional de la que toma un paciente. Es importante porque las muestras que toma un profesional, la mayoría de ellas son muestras estériles, lo que significa que pasan directamente desde la cavidad del cuerpo hacia un material descartable estéril. Existen otras muestras que no son estériles, ya sea porque han tenido contacto con el exterior, como por ejemplo las muestras de saliva, las muestras de orina, las muestras de materia fecal, las muestras de semen, o las muestras de estudios microbiológicos. Estas son muestras no estériles. Eso tenemos que saber diferenciar lo que es una muestra estéril de una muestra no estéril. ¿Por qué? No porque podamos descuidar la esterilidad de cualquiera de ellas, jamás. No deben descuidar jamás la esterilidad. Por más que sea una muestra no estéril, supongamos que sea una muestra de orina y el paciente no se haya higienizado bien, no podemos descuidar su esterilidad porque estaríamos aportando mayor cantidad de contaminación a la muestra. Esto simplemente es para diferenciar a la hora del análisis bioquímico, ¿sí? qué modificaciones puede haber, ¿sí? Que no pertenezcan al paciente. O sea, yo analizo una muestra y digo, aquí hay algo mal, aquí hay algo que está mal, pero esta muestra no es estéril. Por lo tanto, puede ser que esto que está mal no se atribuya al paciente, sino a que la muestra no es estéril. Igualmente, es para aclararles el panorama y que ustedes sepan que jamás hay que descuidar la esterilidad, el cuidado de una muestra. Por otro lado están las muestras que toma el paciente, por ejemplo las muestras de orina. Las muestras de orina tienen muchos fines. Pueden ser orinas al azar, a cualquier hora del día, puede ser una orina de la primera orina de la mañana, puede ser una orina para estudios de drogas de abuso, puede ser una orina de 24 horas que en vez de tomarse en este tubito que estamos viendo en la imagen, se va a tomar en botellas o en bidones porque va a ser bastante el volumen de orina. En fin, para tomar muestras de orina hay que tener siempre ciertas indicaciones en cuenta. Como les había dicho anteriormente, ustedes son responsables, uno de los responsables del laboratorio de dar las indicaciones correctas al paciente para que pueda tomar los distintos tipos de muestras. En el caso de la muestra de orina completa, que se denomina orina completa o examen, se denomina específicamente examen básico de orina, yo les puse orina completa porque en el pedido médico los médicos lo solicitan en su mayoría como orina completa. Lo van a encontrar también como examen básico de orina o EBO. La orina completa, las recomendaciones para la toma de muestra de orina completa son las condiciones, mejor dicho. Una dieta hipohídrica, o sea, de poca agua, e hiperproteica, o sea, de mucha proteína, la noche anterior a la toma de muestra. La primera orina de la mañana es la que debe ser recolectada. Previamente que el paciente debe higienizarse la zona genital. En el caso del pene debe higienizar el glande, los testículos y el cuerpo del pene. En el caso de la mujer, los labios externos y los labios internos. Se descarta la primera porción de orina, o sea, aproximadamente 10 mililitros. Uno se le indica al paciente que el primer chorrito de un segundo lo descarte, 1 o 2 segundos, y de ahí comience a recolectar en el envase con tapa rosca. En este caso, un envase con tapa hermética no necesita ser un envase estéril, pero sí un envase limpio. No hace falta que sea estéril, porque lo que no vamos a evaluar la presencia de microorganismos aquí, o sea, no vamos a realizar una siembra para evaluar la presencia de microorganismos, pero sí debe ser un envase limpio y seco previamente a su utilización, ¿sí? Para evitar, obviamente, interferencias de cualquier tipo. Se recolecta la muestra y se entrega al laboratorio antes de cumplidas las 2 horas. Es muy importante que la muestra llegue antes de cumplidas las 2 horas y se puede mantener refrigerada hasta ese momento. Por otro lado, tenemos las muestras para urocultivo. ¿Qué es urocultivo? Urocultivo significa el cultivo de la orina. La orina es cultivada en un medio para que, si esta orina tiene bacterias, por ejemplo, estas puedan crecer en ese medio. Ese medio es apto para el crecimiento de ciertas bacterias que por lo general se encuentran en la orina y por lo general producen infecciones urinarias.
En este caso, el urocultivo tiene como condiciones de toma de muestra una orina con 3 horas como de retención como mínimo, pueden ser 4, 5, 6, pero por lo menos 3 horas de retención. También una buena higiene previa de la zona genital, como hemos dicho antes, en el caso de las mujeres, los labios internos, externos de la vagina, en el caso de los hombres, el glande, el cuerpo del pene y los testículos. Se descarta la primera porción, todo hasta ahora igual que en el caso de la orina completa, que es aproximadamente 10 mililitros, el primer chorro. Se recolecta, pero en este caso en un envase estéril. Este envase sí o sí tiene que ser un envase estéril, comprado en una farmacia o adquirido en el hospital o en el laboratorio donde estén. Se abre el envase y se abre la tapa al momento de recolectar la orina, no antes, porque puede producirse contaminación ambiental, o sea, la contaminación ambiental puede inferir en el resultado. Se entrega la muestra al laboratorio, preferentemente de forma inmediata, y es muy importante que esta muestra esté herméticamente sellada. La tapa tiene que estar bien enroscada, de manera que no pierda líquido ni que entre contaminación a la muestra, porque si se contamina la muestra, lo que vamos a ver en ese cultivo no va a ser reflejo fehaciente de lo que el paciente tiene en su organismo. Otro tipo de muestra es la orina de 24 horas. Esta orina de 24 horas generalmente se solicita para evaluar otro tipo de patologías, como ser patologías renales ya que comprometen la salud, comprometen gravemente la salud del paciente, como insuficiencias renales, síndromes, otro tipo de síndromes, por ejemplo, síndromes nefróticos, síndromes nefríticos, evaluar la evolución de pacientes, de pacientes que se encuentran con síndromes nefróticos o con insuficiencias renales crónicas. En esta muestra, lo que se realiza para tomar una muestra de orina de 24 horas, las recomendaciones o las condiciones, mejor dicho, que se le transmiten al paciente son las siguientes. Suponiendo que yo tengo que entregar mañana mi orina de 24 horas, hoy me levanto a primera hora de la mañana y descarto mi primera orina. O sea, orino en el inodoro como todos los días en la primera orina de la mañana. A partir de ahí comienzo a juntar todas las orinas siguientes en un recipiente grande, que puede ser una botella, un bidón, cada uno va viendo según la cantidad que orina. O sea, descartamos la primera orina y desde la segunda orina del día comenzamos a juntar todas las orinas del día y mantenemos el bidón en un lugar fresco, en la sombra, que no le dé que la temperatura no sea mayor a 30 grados, a 25 grados preferentemente, pero no en un lugar refrigerado durante todas las horas de recolección. Se juntan todas las orinas del día, nos vamos a dormir y al otro día, o si nos levantamos de noche, seguimos juntando en el mismo envase y al levantarnos al otro día, la primera orina de la mañana, lo que hacemos es recolectar esa primera orina de la mañana en el mismo envase grande en el que estamos recolectando todas las orinas anteriores. O sea, son 24 horas, porque descartamos la del primer día, pero recolectamos la primera del segundo día. Se lleva la muestra al laboratorio, obviamente siempre manteniendo las condiciones de una temperatura ambiente moderada, y obviamente sería lo ideal que el paciente ponga su nombre y su DNI en el envase grande en el que trae la muestra. Otro tipo de muestras son las muestras de orina que van a ver en el laboratorio, son las muestras para drogas de abuso en orina. Estas muestras son muestras que se realizan al acecho. ¿Por qué se llama al acecho? Porque se realizan en cualquier momento, sin importar las horas de retención que tengan. ¿Por qué? Porque lo que queremos evaluar es si el paciente está consumiendo o no drogas de abuso. Estas drogas de abuso se metabolizan y la gran mayoría de ellas se elimina por orina y puede ser detectable por ciertas tiras reactivas que nos van a indicar si el paciente es positivo o negativo para el consumo de ciertas drogas de abuso. Se recolecta una orina, el paciente del cual se sospecha el consumo de drogas recolecta la orina al acecho. Esto viene acompañado sí o sí, esto tienen que saber ustedes, generalmente lo va a hacer el bioquímico, pero también puede tocarles a ustedes hacerlo, la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Significa que no se puede perder de vista esa muestra desde que el paciente la toma hasta que se procesa. Se acompaña al paciente al baño,
Se corrobora que el paciente orine en ese frasco que uno va a recibir para evitar falsas muestras. Esa muestra se recibe, se rotula, ingresa al laboratorio y en el laboratorio, una vez en el laboratorio, se procesa. La cadena de custodia es muy importante. Se recolecta en un envase estéril, que no tenga ningún tipo de contaminación, al igual que el envase para urocultivo, porque cierta contaminación puede interferir, en este caso, en la reacción que se necesita para determinar las drogas. La muestra se recibe al momento de su toma por un responsable del laboratorio, como he dicho anteriormente, se rotula y se pasa al laboratorio. Se entrega la muestra al laboratorista de turno y se procesa preferentemente de inmediato. Otro tipo de muestra es la muestra de materia fecal. La muestra de materia fecal sirve para distintos tipos de análisis a nivel de lo que sería la materia fecal. Por ejemplo, tenemos muestras en fresco, se llaman, porque son muestras que no tienen ningún tipo de conservante. Se recolecta un trozo de la materia fecal en un envase estéril, limpio y seco. Un envase limpio y seco, no hace falta que sea estéril. Esto generalmente es para evaluar estados inflamatorios o la presencia de algún cuerpo extraño en la materia fecal. Y por otro lado tenemos muestras conservadas, que son muestras de varios días recolectadas en una sustancia conservante, por ejemplo el formol. Se utiliza mucho en lo que sería los análisis parasitológicos, por ejemplo. Y también existen muestras que son para microbiología, que son muestras para coprocultivos, se denomina, que deben sí recolectarse en envases estériles. Por otro lado tenemos las muestras de semen. La muestra de semen generalmente es para estudios andrológicos. Estos estudios de andrología son menos frecuentes, pero puede que les toque en ciertos laboratorios de alta complejidad. Les toque recibir este tipo de muestras. Este tipo de muestras la muestra de semen es una muestra resultante del acto masturbatorio con previa higiene de manos y de la zona genital. Y es muy importante que el paciente venga con 72 horas, o sea, 3 días de abstinencia sexual, sí o sí.